El fútbol ofensivo y todopoderoso del América de los 80s dejó una estela muy larga, que resuena en los corazones de su entregada y exigente fanaticada, desesperada año tras año de recuperar un poco de aquella década gloriosa. Los 90s fueron de vergüenzas acumuladas, y los 2000s apenas se devolvieron preseas, pero una de ellas cumplió con todas las expectativas de la explosión ofensiva, aunque ninguno de ellos vivía la magia del fútbol agresivo, veloz, desesperado por hacer sonreír al público en la tribuna. Eso llegó hasta el 2023, tuvo que ser de la mano de un brasileño, que sentado tranquilo en su banquillo dirigió a un cuadro estructurado, pero endemoniado, con variantes, llegada y pegada, con un capitán de leyenda, un portero de seguridad, una media cancha elegante y un roster profundo. Escribimos fútbol sin acento. Y esto es muy curioso, fíjate que me lo ha dicho colaboradores de Sudamérica que nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué dicen fútbol? ¿Por qué no le ponen acento? En México decimos, a mí me gusta el fútbol. Porque en Sudamérica dicen fútbol. El fulbo. El fulbito. Que está bien bonito que lo digan así, a mí me encanta que cómo lo pronuncian. Pero nosotros no lo pronunciamos así. Nosotros decimos fútbol. Y que no es que esté mal ni que nosotros queramos marcar una línea divisoria con la gente de Sudamérica o con la gente de España o con la gente de otros lugares hispanohablantes, ¿no? Simplemente es, claro, lo respetamos, ¿por qué? Porque también nos da identidad. En el Apertura 2019, América perdió por tercera vez en su historia una final como local en el Estadio Azteca. Fue contra el Monterrey del Turco Mohamed, algún día campeón con el ahora subcampeón. Miguel Herrera se mantuvo a cargo para el siguiente torneo, ese que fue suspendido por la pandemia y dejó el trono vacío. Y entonces llegó el argentino Santiago Solari para entrenar con toda su elegancia. El indiecito impuso un estilo de juego categórico, ganador y superior a todos los demás, pero era tan aburrido y poco emocionante que los americanistas simplemente no estaban satisfechos. En el Guardianes 2021 dominaron la competición y pudieron ser líderes, mas un error administrativo les quitó la victoria sobre el Atlas y terminaron en segundo puesto por debajo de Cruz Azul. Su rival en cuartos de final fue el Pachuca, octavo de la tabla, que hizo valer su localía y venció 3-1. La vuelta fue quizá el mejor partido en la era del solarismo, pero el 4-2 no fue suficiente, y los tuzos avanzaron por gol de visitante. En el torneo Apertura, las Águilas no decepcionaron en cuanto a puntaje, y el ex del Real Madrid se cansó de cantar el liderato en cada conferencia de prensa. No más que se le olvidaba que en México se juega eliminatoria directa desde hace 50 años. Tan se le borró de la cabeza que volvió a sucumbir en la ronda de los 8 mejores. Bueno, 11 en este caso, ya que los Pumas llegaron desde el repechaje para hacer suyo el Azteca y con un contundente 1-3 dejar en el camino al ave de las tempestades. Santiago sobrevivió un poquito más, llegando hasta la jornada 8 del Clausura 2022, pero un inicio desastroso y un arranque de ira contra el árbitro. La distancia parece haber sido planeado, fueron suficientes para que la directiva encabezada por su tocayo Baños lo mandara de vuelta a España. En su lugar nombraron un novato, Fernando Ortiz, que recibió como pocos una oportunidad mágica e irrepetible. No decepcionó, por lo menos en cuanto a fútbol. Ese primer semestre le sirvió para asentarse y encontrar a sus hombres de confianza, recuperando posiciones hasta llegar a la cuarta. Superaron a Puebla por un 4-3 global y a continuación volvieron a caer en semifinales contra su nueva bestia negra que habita en Hidalgo. Para la fortuna del ex defensa central, sus jefes le tuvieron paciencia y con trabajo y constancia su América se transformó en una máquina destazadora de rivales. En el Apertura 2022 jugaron como la afición azul crema añora desde que se terminara la década de los 80. Ofensivo, veloz, con carácter, posesión de balón y sin perdonar al enemigo, siempre acabando con él. Eso lo llevó a los niveles de aquel 2005 con Mario Carrillo, que encontró un funcionamiento de época y a una tercia de atacantes de terror, pero la diferencia es que allá sí se coronaron campeones. El Tano y sus muchachos volvieron a conquistar el superliderato y de nuevo echaron a la franja, no más que ahora le ensartaron 6 goles en la ida y 5 en la vuelta, con solo 2 recibidos. Una masacre que no tenía otro destino que no fuera el título. No obstante, en semifinales 2 errores, uno de Emilio Lara y otro de Memo Ochoa, los condenaron a nuevo fracaso, un bache gigantesco que no lograban superar. La continuidad fue la carta de trampa de Baños y Azcárraga, que le dieron a Ortiz un torneo más para demostrar que no era llamarada de petate
y siguió sin fallarle a sus empleadores. El Clausura 2023 repitió en cuanto a fantasía para el equipo de Coapa, que a pesar de empatar 7 juegos, solo perdió 1 y se colocó en segundo lugar, por debajo de Monterrey, pero el nivel superlativo en cada jornada le decía al público que el AME estaba siempre más cerca de ganar que de caer. Sin embargo, Álvaro Fidalgo, uno de esos sobrevivientes más destacados del solarismo, cometió una plancha terrible en el momento menos sensato. Se fue expulsado, y a partir de ahí se les vino el mundo encima. Alan Mozo, otra vez, y Orozco Chiquete fueron los encargados de acabar con las aspiraciones millonetas. El América se moría una y otra vez en la liguilla, pero ahora no fue el dueño ni su presidente el que cortara el proyecto, sino el propio entrenador, que se quedó sin soluciones durante el partido y mejor se puso a planear su discurso de despedida, que fue escueto, y en unas pocas palabras borró de tajo lo muy bien que había dirigido a este equipo. Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo. Llegó entonces aquel personaje que les hiciera ver su suerte en cuartos de final. André Jardiné, o Jardim, como lo quieras pronunciar, nació en Porto Alegre hace 44 años. Intentó ser futbolista e incluso compartió con Ronaldinho en las inferiores del Gremio, pero se decidió por los estudios y se graduó en la carrera de Educación Física en Brasil. Tuvo una alargada trayectoria como entrenador de fuerzas básicas en el Internacional de su ciudad natal y pudo ser el segundo de Luis Felipe Scolari en Gremio, pero tuvieron roces y mejor se fue a Sao Paulo, donde continuó dirigiendo a muchachos sub-20. A partir de 2019 lo colocaron al frente de la selección brasileña sub-23 y a su mando el equipo calificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. En Japón fue dominador de su grupo, a pesar de igualar a ceros con Costa de Marfil, y echó fuera a Egipto en cuartos de final. En semis se encontró con el México de Jaime Lozano, que le batalló hasta las últimas consecuencias, y fue en la tanda de penales que pudo avanzar. Jardiné superó a España con grandes promesas en la cancha, y se colgó la segunda medalla de oro olímpica do Brasil, consecutiva después de ganarla en Río de Janeiro. Sin embargo, esas credenciales no son tan llamativas en latitudes más importantes, por lo que acabó recalando en San Luis, en la jornada 5 del Clausura 2022. Con muy poco hizo mucho. Llegó al 10º puesto y en repechaje eliminó a los poderosos Rayados desde el punto de cal. Luego se quedó cerquita de librarse del Pachuca, pero no les alcanzó. Y en el Apertura no calificó al finalizar 13avo. Y en el siguiente torneo subió un escaloncito, borrando a León en la repesca. Y después cerrando el círculo de la historia que ya te conté, contra su próximo club. Fue así que tras la huida de Fernando Ortiz, Baños volvió a desagradar a muchos por la contratación del brasileño, que como ya vimos, solo traía la medalla rebotando en el pecho, pero poco más. Sin embargo, el libro que estaba por escribir sería un bestseller. Para empezar, tuvieron 5 bajas. Jürgen Damm se marchó al San Luis, Pedro Aquino a jugar con Santos, Mauro Lainez, que se fue al Querétaro tras un préstamo con Juárez, Federico Viñas a retomar oxígeno en León, y Roger Martínez por fin se largó de nuestra Liga MX. En cuanto a las altas, se sumaron futbolistas de bastante renombre, como Julián Quiñones, flamante bicampeón con Atlas, y Kevin Álvarez, el que se supone será el futuro de la lateral derecha de la selección, pero que muchos hubiéramos preferido ver desarrollarse en Europa. Aún así, no todo fue júbilo en Coapa, pues se confirmó la baja de Israel Reyes por un desgarro del bíceps femoral y semitendinoso del muslo derecho, lo cual lo alejaría por un buen rato de las canchas. Sumado a la lesión del ex de la franja, se le unió a la lista a Néstor Araujo, quien sufrió una rotura del ligamento colateral de la rodilla derecha, y Sebastián Cáceres, víctima de una distensión muscular del aductor derecho. Con la saga convertida en un hospital, se tuvo que soltar la cartera para traer un defensor de último momento, y fue Igor Lichnowsky, que aterrizó desde tierras regias. Su contratación fue absolutamente criticada por el americanismo más radical, ese que vive casi siempre en los caracteres del Twitter. Pero el chileno se encargaría de callar bocas y de conquistar corazones. Después de agüitar a placer el festejo anticipado que planeaban las Chivas en la última final, los Tigres afilaron las garras durante el receso entre torneos. Ahora sí, bajo el mando de Robert Dante Siboldi desde el día 1. Con Ociel Herrera como el refuerzo más importante del semestre, los incomparables fueron encontrando su sitio. El Estadio Azteca abrió sus rejas, accesos y rampas para recibir la esperada final de vuelta de la Apertura 2023, hospedando a más de 80,000 espectadores ganosos de vivir un partido memorable. Tristemente, el espectáculo en sus primeros 90 les iba a quedar mal. Otra vez, todos se daban las manos y se abrazaban en son de amor, aunque se sabía que tarde o temprano eso iba a quedar de lado.
La Nación Azul Crema ya lanzaba papelitos y agitaba las banderas con sus colores. Además de estos mini tifos que rondaban de aquí para allá, el vuelo del águila se repitió como siempre ha sido, hasta que cazaba el balón, en lo que la TV presumía la copa y el que iba a rodar. Con la oscuridad casi absoluta vino la luz que dio paso a los 22 futbolistas. Por Tigres solo hubo un cambio. Nahuel Guzmán era el único capaz de pararse en la meta. Diego Reyes y Guido Pizarro fueron centrales de arranque, acompañados por Jesús Angulo y Javier Aquino en las laterales. En el Ecuador se encontraban Rafael Carioca y Fernando Gorriarán, además de Sebastián Córdoba en funciones de enlace. Por las bandas Siboldi contaba con Diego Lainez y Osiel Herrera, imaginando que podrían darle pelotas a André Pierre Guignac. Mientras tanto, Jardiné repitió una alineación casi de memorama. Luis Ángel Malagón se puso los guantes, protegido por Igor Lichnowsky y Sebastián Cáceres. A los flancos alinearon los veteranos Luis Fuentes y Miguel Ayun, en el último partido profesional de toda su vida. La media cancha fue la misma de siempre: Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés. La última línea se la encargaron Alejandro Cendejas, Henry Martín y Julián Quiñones. En lo que se entonaban las notas del himno, que por cierto esta vez no tuvo intérprete en vivo, medio que intentamos entender el cómic que la Liga MX puso en el centro del campo, más fue complicado. La visita portaba un uniforme bonito, azul marino con vivos en negro. El arbitraje vestía de verde coqueto, ahora con su respectiva publicidad en el cinturón y la espalda. La localía lo hizo con el todo amarillo, iluminado de rojo y azul. Pizarro, Martín y Escobedo repartieron cálidos saludos antes de la foto obligatoria y las famosas charlas previas, que algún día nos encantaría escuchar. Fidalgo miraba con ceño fruncido y el Galo sonreía mientras Gorriarán resoplaba. Carioca ya estaba como siempre enojado. Igor animaba a un coequipero. Y después de mucha espera, las pantallas arrojaron la cuenta atrás para que iniciara el encuentro. Comenzó entonces el toqueteiro pasmoso, ese que detrás de la línea del medio no genera, no produce, no inventa, y aplicó para los dos bandos, que huían del error y preferían cuidar el balón. Al 64 el América fue impulsado al ataque por el último de sus refuerzos. Sin embargo, Valdés no disparó con certeza y Pizarro lo contuvo. Angulo perdió un poco de aire y su portero lo apoyó. Mientras los televidentes pensábamos en cuánto nos esperanzaba este encuentro como una final extraordinaria, que no sucedió, al menos no en su tiempo reglamentario. Ahora fue Jardiné el desesperado con el silbante, pero no consideró el pisotón de su delantero sobre el traqueteado Carioca, y de paso ganó un abrazo y besito de Guzmán. Guignac se lanzó para tapar y como que se lesionó, pero no dijo nada. La estamina regiomontana estaba escaseando, y por eso Siboldi quiso ayudar, sacando a Lainez y Córdoba para darle entrada a Vigón y Raimundo Fulgencio, el antihéroe de esta canción. Justo cuando el sube y bajas finalmente se desequilibró, fue al 80 en la orilla del campo. El Quiñones americanista fue a robarle a Fulgencio, forcejeando e incluso cometiendo una faltita. Pero el hijo de Filiberto perdió la cabeza y en su intento de proteger acabó cacheteando al de Maui Payán con bastante fuerza. Claramente esta fue la más llamativa de las decisiones arbitrales, que se hizo más grande cuando fue a revisarla al VAR. Primero le enseñaron el ojo lastimado de Julián, y luego se tomó unos buenos minutos para analizar el monitor. Cuando tomó su decisión final, volvió a sacarse la roja y la mostró a Fulgencio, que ya no tuvo nada por decir y mejor se marchó, consolado por Guzmán. En este momento los universitarios dejaron de correr hacia adelante y se dedicaron a defender, calculando aguantar el resto y el suplementario hasta alcanzar los penales. No lo lograron, como bien sabes. Fueron 12 toques desde el saque del centro hasta el grito de gol, 12 pases sin oposición de un sorprendido felino que se quería camuflar en terreno desconocido y terminó en retirada plena, penetrado de muerte con el picotazo del águila adoptiva, del colombiano que se animó a ser mexicano, del que en 6 meses conquistó el sur de la capital y que con los brazos extendidos se dejó enamorar por 80,000 extasiadas gargantas. Tira Fidalgo, servicio, le cae a Julián Quiñones, le pegó. Antes de la reanudación, Guzmán se cansó de gritarle a quién sabe quién y Escobedo lo amonestó en una amarga anticipación de lo que estaba por suceder. El niño celebraba aunque no comprendía. Gorriarán y Lichnowsky se insultaron sin consecuencias y luego Carioca consiguió una falta que los rivales no le dejaban cobrar. El traído de Santos adelantó de poquito en poquito como sin querer, mas lo echaron hacia atrás. Cuando por fin se decidieron a tocar, ni él ni el brasileño pensaron en ir hacia el área y esa fue la última gota de vida. Ya se iba el anotador a toda marcha.
Nahuel Guzmán tuvo que ir a cortar, nada más que ya estaba amonestado. Y por más que dijera, que hablara, que insultara y que insistiera, la segunda amarilla era obligatoria y por eso le tocó irse expulsado. Sin duda, el Patón es uno de los cancerberos extranjeros más importantes que han venido a jugar a nuestro país, demostrado en este mismo partido. No obstante, esas formas tan sudamericanas de clamar por una justicia inexistente son incómodas y muchas veces no tienen razón de ser. Tardó un ratote en marcharse. Aprovecharon los ames para elevar el ánimo de la afición, que por fin salió del letargo. Todavía Nahuel se gritoneó durísimo con el cantante y le lanzó sus buenos deseos a Carlos Felipe, que tuvo otra chance más de jugar al fútbol. El show, por supuesto, continuó detrás de la red, pues escondido debajo de unas lonas asomó los ojitos y nos regaló el meme del año 2023. Poco le importó al francotirador guaraní, que se desquitó de todos esos minutos que no pudo jugar por los buenos momentos de Jonathan Dos Santos. Y con esa derecha fantástica disparó el cañonazo de las 9, culminando la obra comenzada el 30 de junio. La euforia y la tristeza eran los contrastes de estas dos ganadoras instituciones, una mucho más que la otra, que fiel a su estirpe urgía de un grito más, de un tercer gol. El 10 obviamente de Cuau, cabecita puerta. Puerta, con la frase emblemática del americanismo, el América va a ser campeón. Ahora sí, el resultado en el marcador reflejaba la grandeza del más ganador que jamás ha pisado nuestras canchas. Ese al que millones no soportan, pero sin el que los otros millones no podrían imaginar su vida diaria. El Club de Fútbol América se consagró como el campeón de la Apertura 2023 en su lugar favorito del mundo, ese que van a dejar por algunos meses, pero que cuando vuelvan, su aroma de victoria y blasones va a mantenerse por siempre. Y curioso fue ver de regreso la premiación al segundo lugar, que dejó de realizarse en 2017 cuando los mismos Tigres lo rechazaron al caer con las Chivas. Por suerte ahora no hubo pancho y todos contentos. Por cierto que Jardiné fue apenas el segundo brasileño en ganar un título para el AVE, luego de que Jorge Vieira consiguiera el bicampeonato entre el 88 y el 89. Como era de esperarse, Miguel Ayun aguardó al fondo con Henry Martín, entrando orgullosos uno tras otro para recibir el trofeo plateado. Y ayudándose a subir al templete, ambos lo ofrecieron a los cielos contaminados de la capital, ungiendo su nombre y el de todos los presentes como las más brillantes, relucientes y grandes leyendas del fútbol mexicano. El señor es el artífice del proyecto deportivo. Esa es la realidad. Ha ido trabajando, ha sido sufrido, todos trabajamos en equipo, pero el señor es el que es la cabeza junto con Diego de toda la parte deportiva. Hay que apoyarlo, tiene un proyecto impresionante a futuro y este equipo va para largo. Si te gustó este video que trabajamos con gusto durante toda la madrugada, regálanos un gigantesco like para que nos enteremos. También compártelo con tu amigo más americanista de todos, se merece una buena sonrisa. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo. Todos los torneos hacemos un resumen como este para narrar los títulos de las más importantes leyendas del fútbol mexicano.